Salí para regar mis plantas. Ya saben que a mí me gustan mucho las plantas. Y afuera de mi propiedad estaba un carro con un letrero en el vidrio trasero. En el vidrio decía "Haz historia", decía en inglés. Pero bueno, haz historia. Esa frase me impactó, me gustó mucho. Haz historia. ¿Qué historia estamos creando tú y yo? ¿Estamos haciendo la diferencia en este mundo o estamos siendo parte del problema y no de la solución? ¿Estamos haciendo la diferencia? ¿Estamos haciendo cosas buenas? Preguntémonos y contestémonos. Pues sí, esa frase me gustó, me impactó, pero resulta que estaba regando mis plantas y esa persona antes de irse, antes de subirse al carro, que me cierra la manguera del agua. Me cerró la manguera del agua con la que yo estaba regando mis plantas. ¡Wow! Dije, decía haz historia. Yo pensaba que esta persona le gustaba hacer cosas buenas, hacer la diferencia en este mundo, pero resulta que tal vez le gusta hacer el mal. Y bueno, preguntémonos si somos parte de la solución o parte del problema. Miren, dice la palabra de Dios que no miente en Hechos 10:38. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Palabra de Dios y no palabra de Ramón. Así es que te vuelvo a preguntar, ¿estamos haciendo la diferencia? ¿Somos parte de la solución o somos parte del problema? Ojalá que seamos parte de la solución. Mirando por ahí en las redes sociales me encontré con esta historia que me impactó. Dice que Nicholas Winton fue un hombre que en el año 1938 empezó a rescatar niños, a salvar niños dice que eran niños judíos. Alcanzó a rescatar, a salvar 669 niños. Resulta que sus papás habían muerto en la guerra y él no solo los rescató, sino que les ayudó a encontrar nuevas familias. Resulta que este hombre lo invitan para un programa de televisión, pero él no sabía nada. Se sienta como cualquier persona. Y de repente todo el mundo se pone de pie, menos él, voltea para todos lados. Y resulta que era para homenajearlo, para darle un reconocimiento. Fue un secreto que él había guardado por años. Miren que ahí se cumple la escritura. Ahorita me recuerdo. Evangelio según San Mateo capítulo 6. Los versículos primeros del capítulo 6. Dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. O sea que cuando hagamos el bien no lo andemos gritando, proclamando por ahí. Que lo hagamos simplemente y no andemos gritándolo a los cuatro vientos. Este hombre guardó ese secreto por 50 años y su mujer, que se encontró por ahí los archivos, fue la que anduvo buscando esto de la televisión donde lo homenajearon. Y para su sorpresa, todos los que se pusieron de pie fueron niños que él había rescatado, que ahora ya eran adultos. Qué bonito hacer la diferencia en este mundo. Qué bonito hacer una historia bonita, crear historia, hacer historia, pero que esa historia de veras sea para hacer la diferencia en este mundo. Yo le digo a mis niños cuando van a la escuela, les digo, mis niños, si los demás se portan mal, ustedes no se porten mal. Ustedes hagan la diferencia, que se note que Dios vive en ustedes,
Y gracias a Dios, no puedo decir más para adelante, mi esposa siempre dice, hasta ahorita se han portado bien. No son perfectos, como tampoco su padre es perfecto, como su mamá tampoco es perfecta. Somos padres que le echamos ganas para ser mejores día con día. Ellos como hijos tratan de ser mejores día con día. Entonces tú y yo, a donde quiera que vayamos, hay que hacer la diferencia. No nos portemos como los demás. Por eso a veces no convencemos, porque si hacemos lo mismo que hacen los demás, dicen cuál es la diferencia. Él va a las cosas de Dios, yo no, y estamos igual y hacemos lo mismo. Entonces, tú y yo, vuelvo y te repito, yo no estoy para acusar a nadie, yo no acuso a nadie. Mi esposa siempre ha dicho que apuntan a aquellos que se emborrachan, a aquellos que se drogan, ya nada más porque pecan diferente. Pecado es pecado y punto. Los que ya me conocen saben que mi mayor adicción fue la pornografía, no la podía dejar. Aunque yo ya conocía de Dios, no podía dejar ese vicio, esa adicción, porque así son los vicios, son difíciles de dejar. Pero bueno, yo lo que te quiero decir sin acusar a nadie, sin condenar a nadie, por lo menos pues yo trato de que si voy a una fiesta, bueno, nunca fue mi debilidad tomar, nunca lo fue, no creo que ahora lo sea. Pero hay gente que se acerca a la iglesia, a las cosas de Dios, y va a una fiesta y se pone igual que los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se ponen a decir malas palabras igual que los demás. No, tenemos que hacer la diferencia. Que se note que Dios vive en ti y en mí. Claro, no somos perfectos, vuelvo y te repito, pero hay que hacer la diferencia en este mundo. Que se note que Dios vive en nosotros. Que se note en nuestra manera de hablar, de tratar a los demás, en nuestra manera de vivir. Que no nos comportemos de una manera en la calle, de otra manera en la iglesia y de otra manera en nuestra casa. No, que seamos igual donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Y que si hacemos el bien, no lo proclamemos a los cuatro vientos. Qué bonito hacer la diferencia en este mundo. Ya ven, Jesús sanaba, resucitaba muertos, le daba la vista a los ciegos. Hacía grandes cosas, hizo la diferencia. Jesús con sus 12 apóstoles hizo la diferencia. Bueno, sabemos que Judas traicionó a Jesús, pero bueno, era parte del plan de Dios para que se cumpliera, de que Jesús diera su vida por ti y por mí en la cruz. Así es que ánimo, hagamos la diferencia, no seamos como esa persona que lo dice, pero hace todo lo contrario. Acordémonos que Jesús siempre tenía sus diferencias con los demás, con los maestros de la ley, con los fariseos, porque decía, hablan bien, enseñan bien, pero hacen todo lo contrario. Decía Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. Ojalá que tú y yo estemos haciendo la diferencia en este mundo, que de veras hagamos con nuestra manera de vivir algo diferente de este mundo, que de veras, donde quiera que vayamos, se note que estuvimos ahí, pero porque hicimos algo bueno, no porque hayamos hecho algo malo, porque entonces sí, hay gente que se hace famoso de un rato para otro haciendo una cosa mala, salen las noticias, pero no hablo de esa diferencia. Hablo de hacer la diferencia, de hacer historia, hacer una buena historia. Una buena historia que cuando nos muramos la gente diga, wow, esa persona de veras pasó haciendo el bien, hacía la diferencia en este mundo. Que no digan, híjole, qué bueno que se murió porque nomás hacía puras cosas malas. Ojalá que tú y yo hagamos la diferencia en este mundo. Que la paz de Dios siga con cada uno de ustedes, de nosotros. Shalom Aleinu, que Dios nos siga bendiciendo y llevando de su mano. Que Dios nos siga dando la sabiduría para hacer la diferencia en este mundo, para hacer una historia en este mundo, y no cualquier historia, sino hacer una buena historia. Que Dios les bendiga hoy y siempre.